Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo. El domingo pasado, 18 de abril de 2021, se transmitió la segunda parte de una entrevista que hizo Jordi Évole a su amigo Miguel Bosé en México, una conversación en la cual Évole se dedicó a hacer que Bosé hablara de su delirante idea de que hay una conspiración de muchísimas personas, millones de personas. Para nadie sabe muy bien qué y nadie se enteró por qué, porque en una hora, ni siquiera eso le preguntó el entrevistador. La semana pasada en mi streaming de los jueves comenté lo que a poco que había yo visto de la primera parte de la entrevista y comparé lo que había hecho Évole con el tipo de periodismo, por llamarle de algún modo, que hace Iker Jiménez. Hubo un debate que además me parece perfectamente legítimo y razonable, y me dijeron que mejor tendría yo que ver completa la segunda parte antes de opinar. Me pareció razonable y la vi. Vaya si la vi. Voy a hacer una pequeña glosa de la aterradora hora de televisión que me comí y luego vamos a ver qué elementos de lo que yo llamo el periodismo amoral jugaron en esta pieza de promoción del miedo entre una población que ya está enormemente desinformada respecto de la pandemia, de las vacunas y de las medidas contra la propagación del virus. Miguel Bosé comenzó atacando a la Alianza para la Vacunación Gavi, a Bill Gates, a los partidos políticos y a las farmacéuticas. Nunca explicó por qué Gavi o por qué Bill Gates son los responsables de esto que quién sabe qué es, ni qué pretenden los malvados. El problema es que el entrevistador tampoco le preguntó, bueno, ¿y estas personas qué pretenden exactamente? ¿Cuál es el plan? Ni idea. Pero el periodista tampoco explicó, cosa que yo creo que debería haber hecho, que, por ejemplo, en 1990 la ONU creó con otros organismos internacionales la Iniciativa de las Vacunas para los Niños, misma que en el año 2000 se convirtió en la Alianza Global para las Vacunas y la Inmunización, Gavi, por sus siglas en inglés, Gavi Alliance for Vaccines and Immunization. No explico tampoco que Gavi no es una empresa de Bill Gates donde éste decida y mande, sino que en ella participan la ONU, la UNICEF, la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial, numerosos gobiernos nacionales, organizaciones de la sociedad civil e instituciones de investigación científica, además de la Fundación Bill y Melinda Gates, de los creadores de vacunas, las farmacéuticas y otros. Menos aún, adujo el entrevistador, que no adujo nada, la verdad, que Gavi ha apoyado entre 2000 y 2019 495 introducciones y campañas de vacunación, financiando directamente más de 135 millones de dosis de vacunas que salvan vidas, sobre todo en los países más pobres, y que con donaciones de otros organismos que maneja porque tiene el prestigio para hacerlo, Gavi ha participado en resultados magníficos. Por ejemplo, 332 millones de personas vacunadas contra la meningitis A, reservas acumuladas que han atendido a países como Burkina Faso, Chad y Togo para contener brotes de la enfermedad, o que fue una organización clave para el desarrollo de la vacuna contra el ébola, o que sus almacenes han permitido el reparto de 58 millones de dosis de vacuna oral contra el cólera, que ha apoyado la vacunación de 215 millones de niños contra el neumococo, la de 4,8 millones de niñas contra el VPH, la de 95 millones de niños contra el sarampión, la de 19 millones de niños contra la encefalitis japonesa y la brutal cifra de 160 millones de niños inmunizados contra la poliomielitis. 160 millones de niños inmunizados contra la poliomielitis. Y quien no recuerde lo que era la poliomielitis, que vaya y busque pulmones de acero y poliomielitis década 1950 en internet. 160 millones de niños inmunizados contra la polio. Pero si el entrevistador hubiera dicho eso o algo así, el brillo del delirio de su amigo se habría opacado mucho y la entrevista al parecer no era para eso. Después, Miguel Bosé, que quiero recordarle a las personas que no lo conozcan, que es un cantante, se dedicó a hablar de los multimillonarios psicópatas del Foro de Davos, que se supone que son los que en sus sesiones secretas, oscuras, satánicas, han creado esta conspiración que no sabemos qué es. Más adelante, Bosé asegura que nadie ha elegido a los miembros de Davos, pero en ese momento el entrevistador no cortó para aclarar que a la reunión anual de Davos asisten jefes de Estado o de gobierno debidamente electos.
representantes de áreas de la ONU como el Programa Mundial de Alimentos o el Alto Comisionado para los Refugiados, el presidente de la Cruz Roja, los creadores del movimiento Occupy Wall Street, el director de Human Rights Watch, el de Greenpeace International o la de la Asociación para las Mujeres y Pueblos Indígenas de Chad. No vaya a ser que alguien piense que Davos no es una conspiración como la que plantea Bosé. Eso el entrevistador no se lo discutió. Lo aceptó tácitamente, ni siquiera mostró un pequeño gesto de duda ante la desinformación que desborda al cantante. Bosé nunca explica cuál es el plan de los multimillonarios psicópatas a los que les atribuye ser los dueños de la humanidad, y el entrevistador tampoco duda de esta afirmación y se asume como propiedad de estos multimillonarios psicópatas. Nunca dijo Miguel Bosé qué papel juegan en la conspiración el gel, los análisis PCR, las mascarillas, cuál es la verdad que se oculta con el plan urdido por los malvados. Y su entrevistador no le pregunta. No le pide que aterrice sus delirios, que los sustente, que los explique. Lo deja hablar con ese silencio aquiescente que, según la conseja popular, es acuerdo. El que calla otorga, y Evo le otorga con largos silencios. A la conspiración, jura Miguel Bosé, le queda un mes. Si calculamos por las cifras de muerte que cita Évole que la entrevista se llevó a cabo a mediados de marzo, el melón debería estarse abriendo ahora. No, ahora. ¿Ahora? Quizás ahora. No nos vamos a enterar porque el amable entrevistador tampoco pregunta qué es lo que va a pasar en un mes ante esta predicción maravillosa del cantante. En un momento dado, incluso Bosé se asombra de la insistencia de su entrevistador en lo escandaloso, en el negacionismo, en el antivacunismo, en la desinformación, cuando el cantante tiene además una vida muy amplia, conoció a Andy Warhol, conoció a un montón de gente, estuvo en ambientes que resultarían interesantes para un público medianamente razonable. Y entonces Bosé pregunta, ¿no que no íbamos a hablar de esto? Pero parece que el entrevistador sabe que si no habla de eso, no tiene entrevista, no tiene rating, no tiene titulares, no cree el escándalo que va a forzar que hasta aquí en este rincón absolutamente oscuro de YouTube estemos hablando de amoralidad periodística. Incluso cuando Bosé hace historia ficción y pretende que la frase teoría de la conspiración la inventó la CIA, porque usted sabe, una vez que se tiene la CIA, ya se explica absolutamente todo, desde que Trump pierde las elecciones hasta que se le pase el arroz o el niño se tropiece en el patio escolar. No era de esperarse que, tratándose de conspiraciones, la entrevista, el periodista buscara en Google para enterarse de que la frase conspiracy theory apareció por primera vez en un comentario del New York Times en 1863. O al menos que supiera que la idea de que la frase la inventó la CIA es otra teoría de la conspiración, según la cual esto se hizo para desprestigiar a quienes dudaban de la explicación de que Lee Harvey Oswald asesinó a Kennedy. Pero sin embargo, si revisa uno los medios, la frase se usaba comúnmente desde 1950. Pues por lo visto el entrevistador no hizo eso. Todo esto habría sido lo lógico en una entrevista real, en una entrevista de profundidad. Yo recuerdo como grandes entrevistas la de Bárbara Walters a Fidel Castro, en 2 ocasiones distintas con 2 décadas de diferencia, reclamándole la falta de libertad de expresión en Cuba, o la brutal entrevista de Sam Donaldson al criminal de guerra Erich Priebke, que llevó a la deportación y juicio de este en Roma, o la estremecedora entrevista de Terry Coleman a Margaret Thatcher cuando ella apenas era ministra de Educación y acababa de cancelar el programa de leche gratuita para los niños en las escuelas públicas. Pero eso es un periodismo que tiene una posición clara. Su función no es vender, sino informar. Es el periodismo que satisface un derecho básico, el derecho a la información que tiene la ciudadanía. Derecho a una información veraz, completa, oportuna y lo más objetiva posible, es decir, apegada a los hechos y no a las opiniones, amistades, devaneos, sesgos, intereses o conveniencia del periodista o de su medio. Por supuesto, no todo el periodismo es así, hay otro periodismo distinto. El periodismo amoral, el periodismo al que no le importa el público más que como cliente, suele utilizar una serie de trucos para eludir la crítica y para afirmar su derecho a ser como es y rechazar la posibilidad de que quizás podría recomendársele que tuviera la capacidad de asumir otro tipo de responsabilidades en la sociedad en la que trabaja. Y estos son algunos, pues, de los trucos del periodismo amoral.
El primero es, por supuesto, es que yo tengo que contar la verdad, les guste o no. Para Jordi Évole, según dijo, el periodismo tiene que enseñar las realidades porque ocultándolas no ganamos nada. Sí, es cierto, pero toda la verdad. Es muy distinto contar que en verdad hay personas que rechazan todo el consenso de cientos de miles o millones de científicos y contar el daño que esas personas pueden hacer y contar cuál es la verdad que niegan esas personas. Es otra cosa totalmente distinta que contar solo lo que dice esa persona sin contrastarlo, sin refutarlo, sin dar espacio al por qué lo que está diciendo es una chifladura y además, muy probablemente, una chifladura peligrosa. Una vez habiendo dicho que defienden su derecho a decir la verdad, con una consideración bastante elástica de la verdad, viene el fenómeno de la equidistancia. El entrevistador Jordi Évole dice: yo creo que el programa refuerza las tesis científicas y no las negacionistas. Pero no hay unas tesis negacionistas que se puedan poner al mismo nivel que las científicas. Esta visión lo reduce todo a una cuestión de opinión, a un debate televisivo, a un concurso retórico entre tertulianos. Como hemos visto, las tesis científicas, de todos modos, a las que aduce Évole, ni siquiera se presentaron de manera equidistante respecto de las de Bosé. Cuando Bosé grita desaforado: ¿dónde está el virus?, el entrevistador se ve desconcertado, no trae consigo una foto del virus, no establece los criterios microbiológicos que caracterizan la existencia del virus, su diferencia respecto de otros, nada. Hace un Travolta en Pulp Fiction, mira al vacío y Bosé sonríe satisfecho. En su imaginario ha demostrado que el virus no existe. Creo que esto es falso. Pero a ojos de muchas personas, de las personas más vulnerables, de los que lo admiran, de los más desinformados, la idea que queda es que efectivamente ha demostrado que el virus ni siquiera existe. Tristemente es lo mismo que se decía del virus del SIDA contra el que combatió en su momento Bosé. Y después viene, por supuesto, el tirarse al suelo y decir que uno ha sido víctima de una falta aterradora cuando ni siquiera le tocaron el tobillo. Dijo Évole ante las críticas de la primera parte de su entrevista y previo a la transmisión de la segunda: por las redes sociales corre una especie de santa inquisición que te dice lo que puedes o no puedes hacer. Esto también es falso, pero de inmediato pone al periodista amoral en posición de víctima de los malvados inquisidores que quieren controlarlo. Es el jugador de fútbol que se tira al suelo. Es lo mismo que hace Bosé al descalificar a todos los que han criticado su negacionismo desde el principio, a quienes cubre de adjetivos despectivos ante la sonrisa de Jordi Évole. ¿Acaso toda crítica, todo desacuerdo, toda señalización de que se está pervirtiendo la función periodística es una santa inquisición? Jordi Évole y su canal acaban deslegitimando a todo el que no les hace la ola, algo que por cierto es común. La propia Ana Pastor, personaje clave de La Sexta y empresaria del periodismo de huevo Kinder, me acusaba a mí de tenerle odio a alguien, no sé si a ella o a quién, por dudar de que ella y su equipo tuvieran los elementos necesarios para valorar lo que significaría para México una despenalización del cannabis. Eso sí, me sugirió que viera su análisis, lo que yo hubiera hecho con gusto si no fuera porque es de pago, como todo en La Sexta. Así que le respondí: mira, Ana, no todo quien no te aplaude te odia. Hay algo llamado desacuerdo que es legítimo y parte de la democracia, búscalo en el diccionario y no voy a pagar por oírte, ya tienes pasta de sobra. Inquisidores, gente movida por el odio. El argumento ad hominem, el ataque a la persona como descalificación desde la alta tribuna que da la televisión, el uso del poder para anular al ciudadano, al crítico, al disidente, ¿nos suena de algo? Porque para abusar del poder no es necesario el poder político ni la policía, pues. Pero las víctimas aquí no son Bosé o Pastor o Antón Ferreras, que es el director de La Sexta, o los dueños de La Sexta, sino las personas que ven la entrevista por cariño, admiración o respeto al entrevistado. Luego viene la afirmación valerosa: pero si yo lo confronté. Dice Évole: la manera que tenemos de hacer las cosas es esta: coger al protagonista de una corriente de opinión, en este caso el negacionismo, y ponerle frente a su espejo y sus contradicciones. Pues eso habría estado bien,
pero no se hizo en la hora de la segunda parte de la entrevista. El entrevistador no llevaba datos, no llevaba estudios, no llevaba cifras. La única vez que trató de confrontar a Bosé con una cifra de 2.600.000 muertes, consiguió la burla del avesado hombre del escenario que comparó el número de muertes con la población total del planeta, minimizando la tragedia. Hay 2 millones de muertos contra 7.800 millones. Pero no era de esperarse que el periodista llevara datos como el estudio del Imperial College de Londres, que en marzo de 2020, un año antes, prevenía que el virus podría haber matado a 40 millones ese año, porque el estudio está en internet, no está escondido. O el estudio del Global Policy Lab, según el cual las muertes proyectadas sin medidas como el confinamiento, la distancia social o las mascarillas podrían haber sido de hasta 488 veces más de las muertes que sí ocurrieron. Estos datos no demuestran una tesis, una opinión, una creencia, algo equivalente a la tesis negacionista, sino una realidad incontrovertible. Las medidas de las que se burlan Bosé y su tropa de negacionistas son precisamente las medidas que han permitido que mueran hasta hoy 3 millones de personas, y me niego a decir solo 3 millones, porque son muchísimas, en lugar de decenas y decenas de millones. Esa es la contradicción en la que está, por ejemplo, un negacionista como Bosé, pero el periodista no mostró interés por poner a Bosé, como dice él, frente a su espejo y sus contradicciones. Al contrario, al parecer se trataba de atizar el escándalo, el sensacionalismo, la exhibición de un artista con graves problemas cognitivos y conductuales que, por otro lado, además de ser un espectáculo denigrante, desinforma profundamente a quienes lo siguen viendo como un referente social y político que lo fue, no solamente un cantante más o menos exitoso con melodías irrelevantes. El momento más esperpéntico de la entrevista fue cuando Evo le amenazó sin demasiada convicción con iniciar una terrible conferencia de Zoom con un científico cuyo nombre se dio. Y sacó un ordenador y Bosé tiraba del ordenador, Bosé lo impidió y el entrevistador aceptó dócilmente que Bosé se negara a hablar con un científico. La puesta en escena había logrado crear el momento de tensión dramática, pero sin desembocar nunca en la posibilidad de que los espectadores de la entrevista fueran mínimamente informados de por qué motivos sólidos, relevantes y bien fundamentados se puede decir de manera contundente que cuanto salió de la desencajada boca del cantante era absurdo, falso, manipulador y rechazable del todo. Y el último truco es, por supuesto, pues los dejamos responder. La cadena responsable de emitir el programa desinformativo se apresuró a reunir a toro pasado voces que ponían en perspectiva la entrevista. Así se acudió al CSIC, a virólogos de clase mundial, a los principales epidemiólogos españoles, a los infectólogos más destacados de Europa, a los mejores especialistas en No, ni tantito, no es cierto. Se fue a entrevistar a otros cantantes, a otros actores, a otros periodistas, a otros comediantes, a Anabel Alonso, muy respetable, Ramoncín, Lucía Méndez, Dani Mateo, Iñaki López y Quique Peinado, todos además empleados de la cadena. ¿Qué tan confrontado con sus contradicciones se sintió Miguel Bosé? Pues Jordi Évole de nuevo nos cuenta sobre la primera parte de la entrevista. Durante todo el programa de la semana pasada me estuvo enviando mensajes y me mandó un mensaje de voz. Estaba muy contento con cómo había salido el programa, con lo que él había explicado. Se sentía representado con la edición que habíamos hecho y que para nada habíamos manipulado ninguno de sus mensajes. El entrevistado tan feliz como el entrevistador. Y es lógico, no estamos ante una interacción de un entrevistador en busca de la verdad ante un entrevistado, no. Estamos ante una conversación de dos amiguetes de años y años que no están dispuestos a hacerse daño, que todo lo hacen y dicen en plan de compadreo y complicidad. El público no está allí para ser informado por el entrevistador, para profundizar en el entrevistado y en sus opiniones, no. Es espectador de concierto o de teatro. Lo que ve es la interacción de dos amigos, no ve periodismo alguno. ¿A quién sirve un programa de televisión como el que se emitió en 2 largas horas en las noches de domingo en horario de máxima audiencia, con un gran éxito de público, con un rating espectacular, con millones de personas pendientes de las pantallas, que es de lo que se trata? Pues sirve a las personas que venden ese tiempo de pantalla, sirve a las personas que venden la publicidad que se emite durante ese tiempo de pantalla, a quienes dependen del rating, a quienes dependen de la audiencia. Y esto es legítimo, no es ilegítimo buscar audiencia. Creo que todos los que estamos en los medios de una u otra forma, y yo he estado en la televisión, he estado en la radio y ahora estoy en mi pequeñísimo rincón de YouTube, todos buscamos tener audiencia.
La cuestión es cómo se obtiene audiencia. Hay quienes obtienen audiencia mintiendo directamente, sabiendo que mienten, siendo profundamente inmorales. Hay otros que son aún peores, son amorales. Les da exactamente igual si algo está bien o si algo está mal, si algo puede o no hacer daño, si algo es o no es periodismo, si lo pueden disfrazar de periodismo y salir airosos ante su público, lo demás les da igual. Hacer caja es el único motivo de su labor en los medios. Y eso personalmente, y probablemente me equivoco, que no sería novedad, eso es precisamente lo que hemos visto. Por desgracia hay mucha gente rechazando la vacunación. Por desgracia hay mucha gente que está creyendo en el negacionismo. Por desgracia hay muchos que están aprovechando el negacionismo. Incluso se llegó a mencionar en el programa que grupos de ultraderecha se han apuntado enormemente a esto para atraer gente a su redil y a sus ideologías repugnantes. Pero el resultado es que muchas personas pueden morir y que algunas van a morir, convencidos de que Miguel lo dijo en la televisión y nadie le dijo que no fuera cierto. No, no es cierto, perdón. Uno de los excrescencias de la Sexta, maldita.es, que en una época fue Maldito Bulo, y a quienes en alguna ocasión revelé yo que eran empleados de la Sexta, me levantaron un bulo de que yo había pedido un cargo en el PSOE y no me lo habían dado, y todavía estoy esperando que Julio Montes me ofrezca una disculpa por el maldito bulo que me inventó. Esa gente rápidamente fue a su canal de Twitch a explicar todo lo que estaba mal en la entrevista con Miguel Bosé. ¿Cuántas personas de las que vieron las transmisiones en la Sexta vieron su canal de Twitch? Ojalá más que los que ven mi canal de Twitch los jueves, pero sigue siendo una forma de lavarse las manos a lo Pilatos mientras se crucifica la verdad, mientras se sacrifican los hechos, mientras se burla uno de la información y mientras finalmente acaba perjudicando al público que les da de comer y que siquiera por eso debería merecer un poco más de respeto. Y eso es lo último que creo yo cualquiera que esté en los medios debe perder. El respeto al derecho a la información de quienes dedican tiempo a verlo. ¿No cree usted? Hola, soy Mauricio José Schwartz, gracias por su visita. Para disfrutar más videos del Rey va desnudo y cosas que sabemos como estos, y para estar informado de nuestros estrenos y nuestros streamings, no olvide suscribirse y activar las notificaciones.